Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Dayana Balcázar. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la Facultad de Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja. El tema que les voy a explicar a continuación se denomina Propuesta de bioabsorción para mejora de la fitorremediación de metales pesados mediante la aplicación de Penicillium SPP en la provincia de Loja. Bueno, tenemos como una pequeña introducción que la contaminación por metales pesados es un tema de gran preocupación a nivel mundial debido a la persistencia, toxicidad y acumulación de estos en el ambiente y en el cuerpo de las personas. En el Ecuador, el incremento de las actividades mineras produce uno de los principales impactos ambientales negativos, especialmente en la región sur del Ecuador, donde existe la mayor actividad minera del país. Bien, en la provincia del Oro existen algunas mineras que generan especialmente la minería ilegal y la minería artesanal, que son las principales causantes de los efectos negativos en el ambiente y en la salud. Bueno, a continuación les voy a explicar algunos de los efectos negativos en el suelo. Los metales pesados producen en el suelo infertilidad, también producen la degradación del suelo, compactación, pHs muy ácidos, donde ningún tipo de microorganismo podría sobrevivir, a excepción de los extremófilos. En el agua, bueno, los metales pesados afectan al agua de manera negativa debido a que todos los microorganismos que se encuentran, microorganismos acuáticos, sufren algún tipo de impacto debido a la presencia de los metales pesados, como es el caso de los peces, que incluso se ha llegado a saber que grandes cantidades de peces se han encontrado muertos o varados en las orillas de los ríos del Oro. En la salud, bien, en la salud, los metales pesados tienen un alto impacto de acuerdo a las vías de exposición a la que estén presentes los humanos. Por ejemplo, pueden generar algunas enfermedades tóxicas, otras agudas, otras muy graves y también algunos tipos de enfermedades crónicas como es el cáncer, también mutaciones, entre otras. El principal de los impactos ecológicos en el estudio que les voy a, a presentar a continuación es los impactos en la vida acuática y en la salud de las personas, como por ejemplo las altas concentraciones de algunos de los metales que se pueden mencionar en en este estudio, como el cadmio, bromo, manganeso, zinc y plomo, son los principales causantes de fluorosis, cáncer, entre otras enfermedades. Bien, para este estudio lo que se necesita básicamente es una recopilación bibliográfica de varios estudios donde nos sugieran o donde nos brinden información acerca de técnicas de biorremediación que podemos aplicar en estos sitios contaminados por metales pesados, como por ejemplo la Penicillium SSP, que es una especie de hongo, pertenece a una especie de hongo que sirve para absorber estos metales pesados del suelo. Este estudio se va a enfocar en lo que es la bioabsorción y para la mejora de la fitorremediación de estos sitios contaminados. Bueno, como objetivos tenemos el objetivo principal, proponer la aplicación de Penicillium SSP para la bioabsorción de metales pesados mediante la técnica de fitorremediación en la provincia de Oro. Como objetivos específicos tenemos que determinar las concentraciones de metales pesados presentes en los puntos de control de los cantones Zaruma y Portobelo. Y segundo, identificar los impactos negativos que producen la presencia de metales pesados en los cantones Zaruma y Portobelo. Bien, para continuar con el estudio hemos delimitado la ubicación del área de explotación, la cual va, como podemos observar en el mapa, va desde la cuenca de la parte alta de Zaruma, Portobelo, hasta el límite con Perú, donde converge el río Tumbes. Bien, también hemos establecido algunos puntos de control
donde vamos a posteriormente tomar nuestras muestras para el análisis de las concentraciones de los metales presentes. Las hemos ubicado a lo largo de la cuenca alta, media y en la cuenca baja de una forma aleatoria mediante un programa de sistema de información geográfica con la finalidad de obtener muestras más representativas. Bueno, la metodología que se utilizó para la determinación de las concentraciones de metales pesados es, para las concentraciones, los metales se midieron en muestras de agua de ríos, sedimentos y también se hizo un muestreo de material particulado, tanto en estaciones secas como lluviosas, en la cuenca del río Puyango. Como pudieron observar en la fotografía derecha, aquí se señalan los puntos de muestreo donde se va a poder tomar las muestras. En este estudio, para poder caracterizar los contaminantes, se han tomado muestras de agua y de suelo, así como de material particulado. Para el agua se realizó una adaptación del manual de protocolos armonizados y evaluados para la toma de muestras por el método PTMU02 y el método PTMU03 establecido por eh, la norma ambiental de Perú, la cual nos recomendó el estudio para poder llevar a cabo el muestreo. Para el suelo hemos utilizado la guía para el muestreo de suelos en el marco del Decreto Supremo N002-2013 MINAM, de acuerdo a los estándares de calidad ambiental ECA para el suelo. En la figura podemos observar los puntos de control tomados aguas arriba de las minas ubicadas en la cuenca hidrográfica de Zaruma, Portobelo. Bien, para la identificación de los daños ocasionados por la presencia de metales pesados, bien, aquí se hizo una recopilación de los impactos a escala general de algunos estudios que han presentado resultados alarmantes sobre la presencia de estos metales, ya sea en el cuerpo, en el organismo de las personas, así como también en el organismo de algunos animales y plantas. Para ello se realizó una recopilación bibliográfica en los diferentes estudios, donde se analizaron enfermedades que pueden ocasionar la presencia de algunos metales pesados como el mercurio, el plomo, el arsénico, el manganeso, el zinc y el cadmio, así como las vías de ingestión y exposición, que estas pueden ser directas, indirectas, pueden ser por vías respiratorias, ingestión directa, cutáneas, etcétera. También se tomó en cuenta para evaluar estas enfermedades los límites máximos permisibles y los estándares de calidad del suelo establecidos por el ECA. Ahí en la imagen se puede ver algunas enfermedades y las vías de exposición que pueden afectar la presencia de estos contaminantes, como es las vías respiratorias, el cadmio, el arsénico, el níquel y el cromo. En los dientes, como ya mencioné anteriormente, se puede dar una enfermedad denominada fluorosis, que se da por la presencia de plomo y selenio. En el corazón afecta básicamente lo que es el monóxido de carbono y como podemos describir aquí, existen un sinfín de enfermedades pulmonares, cutáneas, neurológicas, incluso hasta de los huesos que pueden provocar esta presencia de metales pesados en altas concentraciones. Para la propuesta de bioabsorción de metales pesados para la mejora de la fitorremediación en la provincia del Oro, se han descrito 3 puntos. El uno es características del género Penicillium sp, el cual pertenece a los hongos filamentosos, que ya como mencioné anteriormente, se hizo una recopilación bibliográfica para poder determinar si esta especie era óptima para este estudio, para poder degradar estos contaminantes o absorberlos. Bien, esta especie, de acuerdo a la revisión bibliográfica, se ha demostrado en varios estudios que es efectiva para complementar la fitorremediación de los metales pesados, ya que posee una alta tolerancia a estos metales y también tiene una capacidad de absorber y biodegradar los metales del suelo. Como segundo punto tenemos la metodología en el estudio base, aplicación de
Simplicillium chinense para la absorción de cadmio y plomo y mejora de la fitorremediación de metales pesados. Bueno, este es nuestro estudio base en el que nos hemos guiado para poder elaborar esta propuesta de biorremediación. Este estudio se llevó a cabo en la ciudad de Beijing, China, mostrando así muy buenos resultados en cuanto a la reducción de las concentraciones de metales pesados. Bueno, primeramente en esta metodología nos explican que se aislaron las cepas de penicillium o simplicillium en este caso, debido a que, o sea, no en todos los lugares podemos encontrar los mismos microorganismos, ya sea por las condiciones endémicas del lugar. Entonces aquí lo que se hizo, se utilizó un hongo filamentoso de la familia de la penicillium, pero similar. Bueno, aquí prácticamente se aislaron las cepas durante 7 días y se separaron las cintas fúngicas y se fijaron en los portaobjetos con la finalidad de tomar las imágenes mediante un telescopio de laboratorio. Finalmente se examinaron y se enumeraron los resultados y también los perfiles metabólicos de carbono que presenta Penicillium ssp. Bueno, como segundo punto tenemos la biosorción de metales pesados. Como ya mencioné al principio, este estudio se basa en una combinación de técnicas de biorremediación para así poder mejorar la fitorremediación. Por ejemplo, en este caso estamos combinando la biosorción que posee la capacidad de estos hongos filamentosos como son penicillium con una técnica de fitorremediación que la aplicaremos posteriormente con las plantas del tabaco y girasol. Bueno, para la biosorción de metales pesados se utilizó isoterma de biosorción, donde se tomaron en cuenta los siguientes factores, como el pH, temperatura, la concentración de contaminantes y las cepas de células fúngicas. Para la fitorremediación que vamos a utilizar al final, se realiza una recopilación bibliográfica de las especies endémicas del Ecuador y las que se han utilizado para la remediación, para la fitorremediación en la zona sur del Ecuador. Esto, como ya mencioné, debido a que cada sitio tiene sus propias características y a veces las especies no se adaptan muy bien a estas características. Hay especies que pueden funcionar normalmente y efectivamente cuando son endémicas del lugar. Entonces, lo que se ha tratado de explicar aquí es que esta especie de hongo, como es la penicillium, es una especie endémica que ha funcionado muy bien en la zona sur del Ecuador. Bueno, para esto básicamente nos hemos basado en dos especies, dos plantas, la una de girasol, denominada Helianthus anus, y la planta del tabaco, denominada Nicotiana tabacum. Bueno, estas plantas también se evidenciaron en varios estudios que generan impactos positivos en la reducción de los contaminantes del suelo, como son los metales pesados. Bien, para los resultados y discusión, para la determinación de la concentración de metales pesados. Bueno, aquí básicamente nos arrojaron resultados de que las concentraciones de metales pesados en las colas de cianuración y relaves de amalgamación han excedido las concentraciones permisibles según la norma de calidad ambiental. Como podemos ver aquí en la tabla, encontramos presentes varios contaminantes como lo son el arsénico, el cadmio, el manganeso, el zinc, el plomo y el mercurio. Bien, algunos presentan concentraciones más altas que otras dependiendo del sitio donde se haya tomado la muestra. Como expliqué en la metodología al principio en la zona de ubicación, se pusieron puntos de control a lo largo de toda la zona minera que va desde la cuenca alta de Puyango hasta la convergencia con el límite de Perú, donde se pudieron encontrar los siguientes resultados. Los metales pesados que presentan mayor concentración son el manganeso y el plomo en las colas de cianuración, mientras que los relaves de amalgamación, los metales que predominan son el arsénico, zinc y plomo. Para la identificación de los daños ocasionados por la presencia de metales,
se hizo una recopilación bibliográfica de algunos análisis ambientales realizados por el MAE, los cuales nos señalaban que efectivamente estos metales pesados causan daños negativos en la vida acuática, en el ambiente y en la salud de las personas. Como podemos ver en la imagen aquí, estas son algunas de las especies afectadas por la presencia de estos metales. Una de ellas, los más representativos, son los daños ocasionados por los metales pesados en el ecosistema acuático, donde se ha podido evidenciar que estos metales generan impactos graves en los peces, donde se han encontrado peces muertos, varados en las orillas de los ríos en gran cantidad. Las principales especies afectadas por los metales pesados son el pez live, el pez dorado y el pez sábalo, que corresponden a los siguientes nombres científicos, como los podemos ver ahí, donde se han podido encontrar desde las concentraciones desde 20 microgramos hasta 1.3 microgramos en el pez dorado, de 1.2 microgramos. Para la identificación de los daños ocasionados por la presencia de metales pesados. Bueno, los daños ocasionados por metales pesados en la salud humana son sinceramente alarmantes debido a que las pobladores que habitan en esta parte de la cuenca se ven diariamente expuestos a las altas concentraciones de metales cancerígenos y tóxicos, como son los mencionados en este estudio. Para eso hemos recopilado información de algunos indicadores biológicos de contaminantes de metales pesados en la población de la cuenca Puyango. Este estudio fue desarrollado por el MAE en el año del 2004, donde se pudo encontrar que efectivamente en los pobladores existían altas concentraciones de metales, como por ejemplo el plomo en la sangre. Y aquí se puede ver también el máximo, el mínimo y el número de referencia de la concentración de estos metales. También se encontró mercurio en la orina de las personas, metilmercurio en el cabello y mercurio en la sangre. Bueno, en vista de estas alarmantes cifras que nos han arrojado estos estudios, hemos visto la necesidad de hacer una recopilación bibliográfica también de las consecuencias en la salud de las personas cuando estos metales pesados sobrepasan los límites de concentración admisible o los límites máximos permisibles. Como por ejemplo, cuando el arsénico sobrepasa los 0,05 miligramos sobre litro, se pueden estar dando manifestaciones cutáneas, cánceres viscerales y enfermedades vasculares. Cuando el cadmio sobrepasa el 0,01 miligramos sobre litro, puede ocasionar daños renales, trastornos renales y efectos carcinogénicos. Asimismo, con el manganeso, que puede causar daños en el tracto respiratorio y en el cerebro, alucinaciones, olvidos y daños en los nervios. El zinc, por otro lado, puede generar depresión, letargo, signos neurológicos y aumento de sed cuando excede los 5 miligramos sobre litro. El plomo, por otra parte, genera teratogenidad cerebral, enfermedades renales, vasculares y neuronales, cuando excede el 0,5 miligramos sobre litro. Y por último, el mercurio, que es uno de los más utilizados para poder extraer el oro en estas mineras, puede generar artritis reumatoide y enfermedades renales, vasculares y neuronales cuando ha sobrepasado el límite de 0,001 miligramos sobre litro. Bien, para la propuesta de bioabsorción de metales pesados para la mejora de la fitorremediación en la provincia del Oro, primero hemos obtenido los resultados de las características del género Penicillium basados en el estudio de aplicación de Simpicillium chinense para la bioabsorción de cadmio y plomo, mejora de la bioremediación de metales pesados en el suelo. Bien, como ya mencioné al principio, estos resultados están siendo, es una suposición de lo que se podría dar si aplicamos este tipo de hongo filamentoso como técnica de ayuda, de apoyo para la fitorremediación en estos suelos contaminados por metales pesados. A continuación les voy a dar los resultados que se obtuvieron en el estudio base para poder
para poder proyectar cuáles serán nuestros posibles resultados en nuestro estudio actual. Bien, primero se obtuvo que la cepa de Penicillium SSP tenía una apariencia blanquecina una vez cultivada en el medio de cultivo y el diámetro de las colonias alcanzó hasta 3 centímetros a las 48 horas. Como podemos ver en la gráfica también, podemos evidenciar que a medida que aumentan los días y las horas, la cantidad de biomasa y de la especie va creciendo continuamente. Bueno, en la figura se puede observar también el rango de tolerancia de la Penicillium ante el cadmio y el plomo. Esta especie obtuvo la mayor tasa de crecimiento, sin embargo, no representó alguna diferencia significativa entre la tasa de crecimiento y la producción de la biomasa. Bien, para la bioabsorción de metales pesados, se evidenció una relación positiva entre la biomasa de Penicillium SSP y la eficiencia de la bioabsorción. La mayor eficiencia de remoción de cadmio y plomo alcanzó el 59,6% y el 75,2%, cuando el contenido de la biomasa fúngica fue apenas de 1,20 gramos sobre litro. Es decir, que con una pequeña cantidad de estos microorganismos podemos alcanzar hasta el 70% de resultados positivos en cuanto a la absorción del cadmio y el plomo. También, como ya se mencionó en el estudio, esta especie fue utilizada por esta misma razón, que presenta una gran tolerancia ante estos metales pesados y también tiene la capacidad de reducir al máximo las concentraciones. Bien, para la fitorremediación, después de aplicar la fitorremediación, se obtuvo que la concentración del cobre ha reducido con el cultivo del tabaco más que con la del girasol, logrando así que se estabilicen las concentraciones a tal modo que se acoplen a los estándares de calidad del suelo y a los límites máximos permisibles. Como podemos observar en la gráfica, aquí durante los monitoreos podemos evidenciar que los metales pesados como el cobre disminuyen significativamente con, con el tiempo y la mejor planta que se ha adaptado o la mejor, el mejor organismo que se pudo adaptar a estas concentraciones y pudo degradar más rápido es la del tabaco. Sin embargo, la del girasol también logró casi establecerse a los índices de calidad del suelo a lo largo comparando esto con la normativa ambiental, según las concentraciones que nos emite la normativa ambiental. Bien, como conclusiones, tenemos que el desarrollo potencial de las técnicas de bioremediación para la recuperación de sitios contaminados por metales pesados depende de muchos factores, como la eficiencia y selectividad del bioabsorbente y la especie que cumpla con la característica para degradar los contaminantes. Tanto en este estudio que estamos planteando como en el estudio base y otros estudios en los que nos hemos basado para realizar esa propuesta, nos hemos dado cuenta que efectivamente depende mucho del tipo de especie que se vaya a utilizar para acompañar esta técnica de fitorremediación. De por sí, la fitorremediación, fitoextracción, entre otras técnicas, suelen presentar un efecto positivo, o sea, suelen degradar muy bien los contaminantes. Sin embargo, para aumentar la efectividad de esta técnica y lograr así que ese suelo quede recuperado a tal punto de que alcance los límites máximos, los estándares de calidad, perdón, sería bueno combinarlo con esta biosorción mediante las especies fúngicas que tienen muy buenas características y, como ya vimos, tienen una buena capacidad para eliminar estos contaminantes. Bueno, también tenemos que existe una amplia gama de mecanismos que pueden disminuir las concentraciones de contaminantes. Sin embargo, también debemos considerar que no todos los sitios poseen las mismas características. Por lo tanto, hay que hacer una revisión de los estudios con anterioridad para poder determinar qué especie es la que podemos utilizar y se va a acoplar a nuestra zona de estudio.
Y finalmente, como conclusión, bueno, se espera que los resultados sean positivos una vez aplicadas esta técnica. Como ya les mencioné al principio, los resultados que presenté en este estudio son resultados de nuestro estudio base, nuestro estudio guía que se llevó a cabo en China, donde efectivamente se demostró que esta especie de hongo fúngico tiene una gran capacidad para, para eliminar los contaminantes, así como una alta tasa de crecimiento y un buen aumento en la biomasa. Bueno, en el estudio base básicamente se basaron en las concentraciones de cadmio y plomo. Sin embargo, se espera que este hongo pueda degradar también otros contaminantes como los que mencioné, los que se encuentran presentes, como manganeso, zinc, mercurio, etcétera, ya que más o menos poseen las mismas características. Y bien, como recomendaciones tenemos que las especies de hongos filamentosos del género Penicillium SSP deberían ser más empleados en estudios posteriores en Ecuador para remediar sitios contaminados por metales pesados, debido a que, como ya sabemos, tiene una gran capacidad para disminuir las concentraciones de los contaminantes y esto ha logrado que esta especie sea ya muy mencionada y muy utilizada a nivel de Latinoamérica, donde también se la puede encontrar. Así que sería muy interesante que hacer estudios o pruebas, análisis para ver si este tipo de especie que pertenece al género Penicillium o este tipo de técnicas sean adecuadas también para poder eliminar otros contaminantes, no solo metales pesados, sino también pueden ser hidrocarburos, eh, otros contaminantes tóxicos en sí. Eso es lo que se recomienda, realizar estudios para poder descubrir si esta especie es tan buena para eliminar los contaminantes como lo es con los metales pesados. Bueno, esto sería todo en cuanto al estudio desarrollado. Es un estudio netamente de investigación, de recopilación, donde se ha tratado de resumir los métodos más importantes en el uso de la fitorremediación acompañada de la técnica de biosorción, la cual se ha demostrado ya en algunos estudios que muestra resultados muy, muy eficientes. Gracias por su atención.